El tiempo que vamos a tener en esta noche va a ser muy especial porque vamos a hablar de algo eterno. Vamos a hablar acerca del principio eterno en una vida con Jesús. Vamos a ir todos a la palabra de Dios, a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice el Señor en su palabra. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Muchos de los creyentes, algunos se incluirán, algunos no, piensan que los mandamientos, con el simple hecho de hacer uno, dos o tres, de cumplirlos, ya estamos bien, ya cumplimos con los mandamientos, somos santos. Pero en esta noche Dios nos quiere enseñar para que veamos de una manera más sencilla cómo poder cumplir esos mandamientos que Él ha puesto sobre nosotros, que nosotros no los veamos como algo imposible, que podamos decirle a Dios, Dios, porque has puesto algo tan difícil que nosotros podamos cumplir dentro de esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Hay una historia de un pastor que le contaba a su discípulo que él llevaba 4 horas en la mañana para poder tener un tiempo de intimidad en la presencia de Dios. Pero este discípulo empezó a tener esa disciplina y este hombre empezó a hacerlo, oraba y oraba, ya empezó a orar por los gobernantes de otros países, por los misioneros, por absolutamente todo, pero desafortunadamente empezó a ver la hora y ya nada más llevaba 35 minutos. Pero era la importancia de que no era el tiempo en cantidad, 2, 3 o 4 horas, sino el tiempo que tú disfrutas en la presencia de Dios. Así que este tipo de personas, las cuales piensan que es fácil o difícil eh, cumplir con los mandamientos de Dios, podemos notar fácilmente que los hacen es porque se gozan en la presencia de Dios y saben que hacer lo correcto no nos hace buenos hijos de Dios o cristianos, sino con ser obedientes y estar en intimidad con el Padre. Vamos a tener ahorita un versículo clave que lo vamos a leer al final de luego hablar acerca de lo que van a ser los mandamientos para que tengamos esa facilidad de verlo como principios eternos para nuestra vida. Y vamos a tener el versículo en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13. Ahorita los vamos a leer. Entonces, lo que podamos llevar en estos momentos con los 10 mandamientos a lo que son los principios eternos, los vamos a ver de la siguiente manera. El primero, que es no tener dioses ajenos. Sabemos muy bien que en el Antiguo Testamento hablan de todos los dioses que hacían con estatuas o con cualquier acto simbólico, ¿sí? Entonces, llevándolo ya a un principio eterno, es a la exclusividad. Sabemos muy bien de que Dios es exclusivo, Dios es único, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos bien que Dios no tiene comparación alguna. Muchas personas comparan inclusive a Jesús con otros personajes de aquí de la tierra, de mártires, pero el único que partió la historia en dos fue Jesús. Sabemos bien que en estos momentos estamos en el año 2020 después de Cristo. Así que sabiendo que Jesús marcó esa historia, sabemos que Él es exclusivo. Entonces sabemos que importante tener exclusividad de no adorar dioses ajenos, sino a nuestro único y buen Dios. El segundo, los ídolos. Podemos entender muy bien que los ídolos no solamente son ese tipo de estatuas o monumentos que crean, sino también esos ídolos que tenemos en nuestra vida, si es el dinero, con la misma avaricia, el alcohol, las drogas, el sexo, ¿cierto? Algo muy simple, pero también podemos llevarlo a otra dimensión como la familia, como a la propia esposa,
como a los hijos, a muchas cosas, pero que podamos comprender por el lado del principio eterno, y es la piedad. No quiere decir de que debemos ser piadosos con aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, sino que seamos comprensivos de que son cosas que Dios nos permite vivir y tener cada día, y tenemos que saber llevar un buen manejo, tenemos que tener un buen manejo con lo que Dios nos ha dado. Sabemos bien lo que Dios nos ha enseñado acerca de ser buenos mayordomos. No podemos ser mayordomos de nuestra vida cuando la estamos idolatrando, cuando estamos prefiriendo más lo que nosotros estamos viviendo a lo que Dios nos está permitiendo vivir. Entonces tenemos que ser piadosos y cuidadosos en cómo estamos haciendo las cosas de nuestro diario vivir. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Y el principio eterno es la reverencia. ¿Cómo estamos tomando a Dios en nuestro día a día? ¿Cómo estamos tomando a Dios con nuestras decisiones? ¿Cómo estamos tomando a Dios en serio cuando está pasando una circunstancia en estos momentos de nuestra vida? Podemos traer lo que estamos pasando con el COVID-19. ¿Será que estamos teniendo reverencia ante nuestro Dios? ¿Será que estamos tomando el nombre de Dios en vano para luego recriminar, quejarnos o hacer lo contrario? Debemos ser reverentes ante Dios y que cualquier cosa, lo más simple, no la tomemos por juego al nombre de Dios. Debemos ser reverentes. El cuarto mandamiento es el sábado, el guardar este día que anteriormente hoy aún los judíos lo guardan como ese día de reposo, ese día de descanso, ese día que no se puede hacer absolutamente nada. Pero el principio eterno es la adoración. Un día de descanso no es un día para quedarnos quietos, es un día para adorar, y no solamente el sábado, sino todos los días de nuestra vida. Sabemos que el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestra vida y la creación suya es para adorarla. Así que no llevemos este mandamiento a que debemos descansar un sábado. Si tenemos el sábado y el domingo como día de descanso laboral, tomémoslo como un día para poder entrar a la presencia de Dios, para poder buscarlo, para poder adorarle, para poder exaltar su nombre, que es lo que Él se merece por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El quinto mandamiento es honrar a los padres. Sabemos bien que es complicado hacerlo. Sabemos bien que son de las cosas a las cuales nosotros anhelamos hacer más, pero muchas veces nuestros actos no nos están llevando a hacerlas de la manera correcta. Pero ese principio eterno que nos hace llevar a una manera más sencilla de hacer las cosas es respeto a las autoridades. Si yo respeto a mi padre y a mi madre, fácilmente voy a respetar a una autoridad que está en la calle. Lo más sencillo, como un sendero peatonal. Sabemos que la calle no es para nosotros, para los automóviles. Lo mismo con un semáforo, si está en rojo, debemos esperar a que sea el momento de que el transporte pueda seguir con el policía, con el agente del tránsito, con nuestros gobernantes, con los alcaldes, con los gobernadores, aún con el presidente. Sabemos bien que en ocasiones no están actuando de la manera correcta, pero debemos de tener un respeto hacia ellos. Entonces, si nosotros sabemos honrar a nuestros padres, también sabremos honrar a aquellas personas que Dios ha puesto como autoridades. Y debemos identificar muy bien esas autoridades, las cuales están haciendo lo posible porque siempre velen por nuestra seguridad, por nuestro cuidado, por nuestro bienestar. Si aún así ellos lo hacen, ¿por qué no hacerlo con nuestros padres que nos dieron la vida y que aún así nos siguen dando lo que nosotros quizá no nos merezcamos? El sexto mandamiento es no matar. Obviamente es una de las cosas que muy pocas personas lo hacen, ¿cierto? Y podemos conocer que son muchos los que lo hacen, pero somos la mayoría de los cuales no lo hacemos. Pero para que podamos comprender de que no es solamente no matar,
es la preservación de la vida como ese principio eterno. Preservar la vida, preservar nuestra vida, cómo la estamos viviendo. No es solamente nuestra vida en tiempo, en años y que ya nos morimos o que estamos produciendo una muerte, sino nosotros qué tipo de calidad de vida estamos teniendo. Si nuestra calidad de vida está basada en nuestros labores, en nuestra familia o en X cosa que estemos realizando, pero que esa calidad de vida la tengamos siempre con Jesús, que siempre vivamos una preservación de vida llena de gozo, llena de amor, llena de la presencia de Dios, que es la que nos hace tener plenitud en cualquier circunstancia. Entonces no llevemos la muerte a algo que estamos provocando, sino que la llevemos a esa preservación, a ese cuidado y ese autocuidado que debemos tener como hijos de Dios. El séptimo mandamiento es no fornicar. Dios dice en su palabra de que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aún no solamente en la fornicación, sino que cuando hacemos algo y nos sentimos mal, no es porque nuestras emociones nos están atacando, es porque el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos está llamando la atención, nos está diciendo, eso no está bien hecho. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que seamos puros, con cuidar nuestra castidad, nuestra naturaleza, que aun siendo pecaminosa, cuando Jesús prevalece en nuestra vida, la podemos preservar, sentirnos bien, cuidando el templo de Dios, preservándolo, alimentándolo bien, física, pero es también espiritualmente, haciendo ejercicio físico, pero también espiritualmente, manteniéndonos puros, así como Daniel lo hizo, que apartó esos alimentos que el rey lo hizo y le decía a Daniel que debía comer estos alimentos, pero Daniel lo puso a prueba y le dijo que en 10 días voy a alimentar del alimento que yo hago y no lo que yo como, y no el que está comiendo el rey, y vieron la diferencia. Y que nos podamos alimentar muy bien espiritualmente para ser puros como Dios quiere que lo seamos. El octavo mandamiento es no hurtar, no robar. Nosotros se nos hace difícil el simple hecho de que queremos eh, generar ingresos fácilmente, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo para poder generar esos ingresos? O obteniendo algún bien material, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Pero ese principio eterno habla acerca de la integridad. Algo tan complejo para nuestra vida como ser íntegros, esa sinceridad, esa obediencia, también esa pureza. Es importante tenerla. Esa integridad es importante como hijos de Dios, porque Jesús guardó integridad, dando ejemplo a sus discípulos, sabiendo de que Jesús era hombre. Él mantuvo su integridad, demostró que había que amar a los enemigos, que había que perdonar a aquellas personas que hacían daño, que aún nos hacen daño a nosotros. Eso, cueste lo que cueste, es integridad. Tenemos que ser íntegros como hijos de Dios. ¿Cómo estoy tratando a mi amigo, a mi pareja, a mi esposo, a mis hijos, aún a los compañeros de trabajo, aún a mis compañeros de estudio? Esos detalles se llaman integridad. Yo como estoy comprando en una tienda, estoy pidiendo una rebaja o me devolvieron mal y me quedo con la de vuelta, estoy siendo íntegro. Debemos ser íntegros como hijos de Dios. Y ese es un principio eterno, el cual Dios nos está queriendo enseñar el día de hoy. El no mentir es uno de los otros mandamientos. Ese sí, con seguridad, que son los que la mayoría, todos lo estamos haciendo. Aún como hijos de Dios mentimos. Aún como hijos de Dios estamos cometiendo ese delito de mentir. Por muy pequeño, por muy piadoso que sea, es una mentira. Y como todos los mandamientos para Dios, sea que lo cumplamos o no, no hay diferencia. Pero ese principio eterno es la veracidad.
debemos ser veraces, debemos ser inteligentes, debemos ser sinceros. Sabemos bien de que la verdad que es relativa es la que nosotros manejamos, pero la absoluta es la que Jesús nos está queriendo enseñar, como sabemos en su palabra, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la veracidad y nosotros debemos ser como Jesús, siendo veraces, siendo justos, siendo reales, no mostrando cosas totalmente diferentes a las que vivimos. Debemos ser siempre orgánicos, reales, puros, porque la mentira es lo que nos está llevando poco a poco a ser impuros delante de la presencia de Dios. Esa mentira es la que nos está poniendo poco a poco a que nuestros huesos se vayan desvaneciendo, se vayan agotando, como dicen Salmos. Y no podemos callar más con ser más mentirosos o decir cosas como no deben ser. Debemos siempre ser espontáneos en lo que decimos, en lo que hacemos. Así Dios nos recompensa y nos acompaña siempre. Y el último mandamiento es no codiciar. Y ese principio eterno es la satisfacción con lo que se posee. Les hago una pregunta. ¿Estamos siendo agradecidos con lo que Dios nos está dando? ¿Estamos siendo suficientes con lo que Dios nos está permitiendo vivir? Los temas que hemos tocado anteriormente también se ha enfocado mucho en ese aspecto. Muchas veces estamos queriendo esperar cosas de más, pero Dios sabe que aún no es el momento de que nosotros poseamos esas cosas. No podemos codiciar lo que aún Dios no ha permitido que vivamos. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tranquilidad, pero también tenemos que tener fe, que es lo más importante. Tener esa certeza de que lo que tanto anhelamos, que aún sabemos que no lo podemos tener, en su tiempo lo vamos a obtener. Y para que finalicemos, lo que dice en Filipenses capítulo 11, capítulo 4, el versículo 11 al 13, dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo que necesito. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. La clave para poder vivir esos principios eternos es saber de que Cristo es nuestra fortaleza, de que debemos de ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, de que sea que nos falte mucho o tengamos mucho, debemos ser agradecidos. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, difícil o muy fácil, aún en ese momento debemos ser agradecidos. Y por medio de todos estos mandamientos que Dios quiere que cumplamos, llevémoslo a la manera sencilla de cumplir, de que nosotros seamos unas personas íntegras, de que seamos veraces, de que seamos íntegros, de que podamos ser reales delante del Señor, pero sobre todo, seamos obedientes a lo que el Señor nos está queriendo decir. Dios les bendiga.